Buenas tardes, hoy vamos a ver la importancia del Project Charter y cierre en un proyecto y vamos a ver qué son cada una de estas cosas. Primero tenemos las estadísticas de proyectos con Project Charter. Tenemos que los proyectos que terminan exitosos, el 80% tienen un Project Charter versus un 8% de los proyectos que terminan exitosos que no la tienen. Entonces vemos que el Project Charter es bien importante. También tenemos las estadísticas de cierre de proyectos. Los proyectos en los cuales el stakeholder principal entiende que ya terminó el proyecto, con ese documento de cierre de proyecto está el 95% versus un 3% sin el cierre del proyecto. Ahora entendamos qué es un Project Charter. Un Project Charter es un documento en el cual vamos escribiendo a nivel general la información más relevante del proyecto en ese momento. ¿Por qué digo en ese momento? Porque puede que esa información cambie cuando nosotros posteriormente hagamos un plan detallado. En español también se le conoce como acta de constitución de proyecto. Y ese documento generalmente es aprobado por el patrocinador del proyecto. ¿Qué debe de tener este Project Charter o acta de constitución? Los objetivos del proyecto. ¿Qué es lo que se busca hacer y cómo vamos a lograrlo? La alineación de ese proyecto a la estrategia de la organización. Todos los proyectos tienen que estar alineados y en un porqué y qué nos va a ayudar con respecto a las metas que queremos lograr de la organización en la que estamos. Un presupuesto aproximado y un tiempo aproximado. Pudiera ser que ese presupuesto no esté muy claro o tengamos un rango, digamos, de 100 a 150 mil dólares, o simplemente sea algo nebuloso. Igual el tiempo. Puede que querramos hacer el proyecto y no nos importe el tiempo, o cualquier otra variante que podemos ver ya en un curso detallado de gestión de proyectos. ¿Qué se espera tener al acabar el proyecto? Tiene que ser algo medible. Es decir, mejorar la satisfacción del cliente no es algo medible. Mejorarla en un 50%, eso sí es medible. Entonces, tenemos que tener muy claro que para tener éxito podamos determinar en qué porcentaje logramos alcanzar el objetivo. ¿Quién va a gestionar el proyecto? Usualmente se le conoce como Project Manager o gerente de proyecto. ¿Y cuáles son los límites de ese Project Manager? ¿Qué es un cierre de proyecto? Es el otro documento importante que estuvimos hablando. Al finalizar un proyecto, recordemos que un proyecto tiene un inicio y un final y está para realizar un objetivo. Entonces, al tener un inicio, tenemos que acabarlo. Y eso se tiene con una reunión y una documentación en la cual podemos abarcar los siguientes temas. Objetivos del proyecto, cuáles eran y en qué porcentaje los alcanzamos. Presupuesto planeado, que eso lo definimos después del Project Charter en nuestra reunión de kickoff o de lanzamiento junto con el equipo de trabajo. Y cuál fue nuestro presupuesto ejecutado, si hubo variación, si logramos exacto, etc. Lo mismo pasa con el tiempo, cuál era el tiempo planeado y el tiempo ejecutado. Cuáles son los principales retos que enfrentamos en el proyecto, es decir, el proyecto se enfrentó a que tuvimos el doble de clientes de lo que esperábamos y 3 personas renunciaron, etc. Hitos principales incluyendo documentación. ¿Qué fue lo que logramos? Y la documentación sobre eso para que cuando alguien lea esa documentación pueda entender bien el proyecto. Documento de aceptación del proyecto en el cual ya todos los entregables que se manejaron en el proyecto ya se realizaron y en el momento en el cronograma se presentaron ante alguien que los aceptó. Próximos pasos después del cierre. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, se le va a dar soporte o simplemente el proyecto ya quedó o hay una garantía, etcétera? Un repaso de las lecciones aprendidas, qué sí debemos de hacer, qué no debemos de hacer, etcétera, y cualquier agradecimiento que nosotros tengamos hacia todo el equipo que formó parte y que ayudó a que el proyecto se hiciera realidad. Bueno, les invito a que nos sigan en las redes sociales como PM World en español, en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y también pueden visitarnos en pmworld.com. Tenemos nuestros cursos en la plataforma Udemy
Gestión de proyectos, un curso de 35 horas para que ustedes puedan aprender más de gestión de proyectos o llenar el requisito para la certificación como PMP, que es Project Management Professional. Tips para obtener la certificación PMP, un simulador del examen y también el desarrollo e implementación de una PMO. Los precios que manejamos nosotros son los más bajos del mercado. Con lo que ustedes van, un índice Big Mac, pueden comprar uno de nuestros cursos. Entonces, muchas gracias por su atención.